Ok, bueno, hoy vamos a ver el paso 10 que trata sobre testificar. Ese término antes era muy desconocido, pero ha sido muy utilizado últimamente, hasta por los medios de comunicación, cuando quieren hablar sobre las propiedades de una medicina. Dice, voy a dar un testimonio, cómo me sirvió la moringa, cómo me sirvió esto, la pomada tal, y ahora usan ese término, lo han agarrado. Ese término es propiamente nuestro, es una jerga cristiana, testificar, ¿verdad? Es como explicar, comunicar los beneficios de algo, ¿verdad? Algo que me ha ayudado, algo que me ha servido de bendición. Bueno, para eso vamos a empezar con el tradicional falso o verdadero. Y aquí se nos pregunta si es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno. Este, quisiera ver qué piensan. ¿Sí o no? La respuesta mala, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de las personas? Perdón, creo que ya Yo, habría. Dime. yo creo que es falso por el hecho de que la mayoría va rumbo al infierno. No sé cómo tener conocimiento de eso nosotros. Ujú. Bueno, ok. Entonces, ¿alguien más tiene otra posición? ¿Qué piensa Andrea? ¿Qué piensa Karen? ¿Verdadero o falso? Y yo creo que es falso, pastor, porque al menos cuando nosotros íbamos a darle comida a los indigentes sabía mucho del tema, ¿verdad? Ujú. Ok. Entiendo el punto. Ahora, hablándolo en un sentido general en el mundo, de las cantidades de personas que existimos en el mundo, ¿todas las personas habrán aceptado a Jesús? ¿O la mayoría habrán aceptado a Jesús? Entonces, bajo esta idea, es probable que es lo que quiere, entiendo el punto y cierto, nosotros no sabemos si la persona en el último momento tenga una oportunidad, ¿verdad? Para arreglar su vida, para ponerse a cuenta, pero en términos generales, la misma Biblia dice que son pocos los que se salvan. Son pocos los que son escogidos, son llamados, son pocos los que se van a salvar y son pocos los que aceptan a Jesús en su corazón. Y existe mucha gente que ha rechazado a Dios y existe mucha gente en el mundo que lo va a negar a través de la historia. Entonces, son pocos los que, pocos me refiero, no es que son 10, ¿verdad? Poco comparado a la cantidad de gente que existe en el mundo. Entonces, ahí a eso se refiere a mayoría. Somos, según la Biblia, bueno, cuando vemos Apocalipsis y se ve la imagen de los salvos, dice que son multitudes. En ese sentido, somos muchos los que vamos a ser salvos, pero también son muchos los que no lo son, ¿verdad? Y cuidado que son más los que rechazan a Dios. Entonces, en ese sentido, esa es la pregunta, tal vez, esa fue la idea del autor. Entonces, si es en ese sentido, según tengo entendido, porque conozco el paso, entonces eso sí sería verdadero, porque los que aceptamos al Señor, entregamos nuestra vida a Cristo, como ustedes vieron en los pasajes pasados, que para poder ser salvo hay que entregar la vida al Señor, son pocos los que lo hacen, ¿verdad? Ahora, ¿puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito? ¿Podemos tener éxito al evangelizar a los demás? Bueno, probablemente sea difícil, complicado, más que ellos nos conocen, más si son de otra religión, ¿verdad? Y entonces puede ser complicado, pero sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer tal vez buscando el momento indicado, tal vez poniéndolos en oración, tal vez no atacándolos, como ha sido la costumbre a veces de los evangélicos de agarrar de bibliazos a las personas, ¿verdad? Y arrepiéntete, si no te vas al infierno, parecido al punto uno, pero no, sino es mostrarle testimonio, mostrarles cambios y hablarle del amor de Jesús más que del tema del infierno, pero sabiendo que si una persona está en peligro, bueno, las personas están en peligro de irse a ese lugar, ¿verdad? Si no aceptan a Jesús. Ahora, para poder compartir mi fe, es mejor esperar para recibir un curso. Quisiera oírlas en esto.
Para yo poder hablarles a otros de Cristo, habría que esperar un curso que se haga en una iglesia, se levante el discipulado que estamos haciendo, o un curso de evangelismo que a veces se hace en las congregaciones. ¿Qué piensan ustedes? Yo, en lo personal, pastor, puede ser que me equivoque, pero yo digo que es falso. Es falso. O sea, aquí no hay problema, ni es malo equivocarse, aquí aprendemos todos, pero es falso. Es falso porque según la Biblia, lo primero que puede hacer una persona al encontrarse con Jesucristo es compartir a otros. No necesita tener grandes conocimientos para poder explicar lo que Dios ha hecho en su vida, para poder dar testimonio, para poder explicar a otros. Ahora, quiero aclarar que hay casos en los cuales sí necesitamos estudiar y prepararnos. Cuando vamos a evangelizar a un ateo, cuando vamos a evangelizar a alguien que está metido en una religión más tipo secta, ¿verdad? Y que tienen sus cosas muy raras y entonces yo necesito conocer sobre algunos versículos, pasajes para poder defender mi fe. Pero generalmente, si es para compartir con un amigo, con una amistad, con alguien que yo tengo confianza, no necesito que llevar un curso para poder hablar a otro de Cristo. Es mi responsabilidad hacerlo. Y le doy una idea. Por ejemplo, cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, Jesús se le revela, ¿verdad? Después de hablar con ella en San Juan capítulo 4, de que ella, de hablar con ella y demostrársele, yo soy el Cristo, ¿verdad? El que ella estaba buscando o estaba esperando, ella deja su cántaro y ella va inmediatamente a hablarle a la gente de la ciudad. Y ella no recibió ni un curso ni una capacitación. El otro es el ex endemoniado gadareno. Jesús lo libera y quiere ser discípulo de él, ¿verdad? Le saca el demonio que lo estaba atormentando y quiere seguirlo, te seguiré donde vayas. Y el Señor le dice, no, ve a las ciudades, ve a tu familia. Y él comenzó a predicar, dice que en Decápolis, comenzó a predicar en esa región y a hablar de Dios. Tal vez no tenía el mayor conocimiento, pero a veces es la experiencia la que va a convencer a las personas. Ver cómo era una persona antes y ver cómo es al aceptar a Jesucristo. Entonces, esto es falso. Perdonen que me extienda ahí, pero para poder explicar el punto. Bueno, uno de los privilegios de un creyente es testificar de su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de salvación para que esa persona llegue a aceptar a Cristo. Ese es el propósito. Quiero que entiendan, más el caso de Lolita, que es más nueva, que el propósito no es que la persona se haga evangélica, que a veces se malinterpreta. No, es que yo quiero que se haga evangélica, ¿verdad? Y crea lo mismo que yo. No, el propósito es que la persona se encuentre con Jesucristo. Lo que le vamos a mostrar es a Jesucristo. Ahora, esta persona probablemente va a necesitar un lugar donde crecer. Y por supuesto que yo voy a invitarle a la congregación donde voy o a otras que le quede cerca a esta persona. Pero no es que estamos predicando de iglesias y eso es lo que nos confunden a veces los católicos y otros grupos que estamos proclamando que ellos están equivocados y nosotros tenemos la verdad y que somos la mamá de Tarzán y listo, ellos tienen que hacerse ese evangélico. No ese es el punto. Es que hay doctrinas o hay congregaciones que buscan más al Señor y otras que no. Esa es la realidad. Unas que enseñan de Jesucristo y otras que no lo enseñan. Llámese evangélica, llámese mormona, llámese lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es, como nosotros entendemos que estamos más cerca de la verdad, no la tenemos al 100%, pero entendemos lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Entonces le vamos a compartir a la gente acerca de Jesucristo. Ese es el punto, Jesucristo. No es una iglesia, es Jesucristo. Las iglesias no van a salvar, el que va a salvar es Jesucristo. Pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier duda que tengan, pueden preguntar. De por sí, aquí no se les ve la cara, ¿verdad? Entonces pueden preguntar. La necesidad de testificar. Como vimos en la primera lección, la humanidad está atrapada en las garras del pecado, ¿verdad? Donde dice todo, no hay, bueno, aquí mismo lo dice, no hay justo, ni a uno.
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo con esto. Significa que la persona ya no tiene derecho a estar en la presencia de Dios. Fue destituida. Eso ya lo vimos. Si le quedó duda sobre el destino de las personas, repasen esa lección. Ya las personas, el ser humano fue destituido desde la caída de Adán. Por muy bueno que seamos, no tenemos derecho a estar en la presencia de Dios. Solamente cuando aceptamos y recibimos el sacrificio de Jesús que sustituye mi muerte. Él muere por mí para que yo no vaya al infierno, pero es como si yo acepto eso, entonces lo recibo. Si esta parte no había quedado clara, quiero poner un ejemplo. Hay algunas ideas que hay y tal vez aquí es donde puede causar confusión. Algunos creen que Jesús murió y al morir en la cruz del Calvario perdonó los pecados de todas las personas y entonces no hace falta hacer más nada. Ya Él nos salvó a todos. Creamos en Dios o no, hagamos lo que nos dé la gana. Él ya murió por nosotros y somos, toda la humanidad es salva automáticamente. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que sí, Él murió por todos, pero van a ser salvos. Se lo puede revisar en San Juan capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco, los que lo recibieron. Entonces, aunque Él murió por toda la humanidad, ese cheque se hace efectivo si se cambia. Permítame un ejemplo por ejemplo, esta idea. Es muy común que la gente que tiene cerca de pulperías, entre en alguna deuda, ¿verdad? Bueno, tiene una deuda en la pulpería, sacó algunas cosas, peor si es un chinito, ¿verdad? De esos mini super, y digamos que le dio un crédito, y alguien se da cuenta de que usted debe, pero no te dice nada. Va y paga tu deuda. Y usted, ya la deuda la pagaron. Pero al chinito le conviene que usted no se dé cuenta, ¿verdad? El chinito, no solamente los chinos, por supuesto, cualquiera, por poner un ejemplo. El negociante le conviene que usted no se dé cuenta, entonces cuando usted llega a pagar, sí, y le recibe el dinero de nuevo y no le dice, no, ya su deuda fue pagada. Eso hace Satanás. Ya nuestra deuda fue pagada, pero usted tiene que saberlo, las personas tienen que saberlo y aceptarlo. Y entonces, para que no sea cobrada su alma, por así decirlo, por el diablo. Así que es pagada en la cruz del Calvario, pero hay que saberlo, hay que entenderlo y hay que recibirlo, ¿verdad? Si usted le pagaron esa deuda en este supermercado, pero usted dice, no, yo quiero pagarla, no confío en ese señor, no, yo no quiero que él me la pague, yo la quiero pagar. Ellos le van a recibir de nuevo el dinero, no le va a importar. Por eso es necesario que nosotros evangelicemos y le enseñemos a la gente que hay salvación en Jesús, que Jesús pagó su deuda y que el único requisito es aceptarlo. Mateo 7, 13 al 14, dice, habla de dos puertas que representan dos diferentes destinos de vida, ¿verdad? Según este versículo, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? Tal si lo buscamos. Mateo 7, versículo 13, y si alguien es tan amable, encuentra, nos avisa y lo lee. Yo lo tengo, pastor. Gracias, Lolita. Léalo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ok, en este pasaje vas a encontrar un contraste, o vamos a encontrar un contraste, ¿verdad? Y hay algunas figuras simbólicas, pero no son tan difíciles de entender. Dice que hay que entrar por la puerta para la salvación va a ser estrecha, ¿verdad? Y hace la comparación, porque ancha es la puerta, espaciosa, ahora usa camino en vez de puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. O sea que el camino del pecado y la maldad es muy fácil. Es grande, es espacioso, es cómodo,
A estas personas no les pasan grandes cosas y es fácil andar sin Dios. Pero el camino, ve el 14, porque estrecha es la puerta, o sea, va a ser incómodo entrar a la de la salvación, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hagan. Entonces, Lolita y los demás, aquí nos habla de la cantidad que vimos en la primera pregunta. Los salvos son pocos, según el versículo 14. Pocos, aunque sean millones de millones, porque si vamos a hacer millones de millones, ¿verdad? Y hay gente que no sabremos, como vemos, tal vez murió y ahí, antes de morir, ahí aceptó a Jesús, pero vamos a hacer millones de millones. Pero la realidad es que en el versículo 13 nos dice que la gente que pasa por el camino ancho, el camino de perdición, son mucho más. Son más los que se pierden que los que se salvan. Entonces, ese es uno de los versículos que apoyan esa idea del discipulado en el falso verdadero, en el primer enunciado. Entonces, ¿qué destino le espera a la mayoría de la gente? Tristemente, es el de la perdición. Es por eso, aquí usted puede colocar perdición. Es por eso que es importante ganar almas. Y es por eso que es tanto el énfasis de misioneros, ¿verdad? Si hablamos de la iglesia, nuestra hermana Lolita, ¿verdad? El tema de misioneros, de evangelismo, es tanto esa desesperación y ese tema porque necesitamos ganar lo más posible de personas para el Señor. Para eso nos dejó el Señor, para que hiciéramos ese trabajo de rescatar, de comunicar el mensaje de salvación para que las personas no se pierdan. Esa es nuestra labor. Él murió por ellos, solo nosotros comunicamos. El 2. ¿Qué dice Juan 3:18? En cuanto a los que no han confiado, ¿verdad? Los que no han confiado en Cristo, los que no han creído. Porque San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo positivo, pero hay gente que no va a creer, que ya es el versículo 18. No sé si alguna de las otras hermanas lo tenga. San Juan 3:18. Yo lo tengo, pastor. Listo, Andrea, claro, cuando gustes. El que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, perfecto. Entonces, los que no confían en Jesús, los que no creen en Jesús, están en condenación. Esa es la condición. Claro, tienen oportunidad mientras estén vivos, por supuesto, pero están en condenación. Condenación no que son malditos, ¿verdad? No me malinterpretan, no, sino que la condición de ellos delante de Dios. Están en condenación, están alejados, están separados, están en la condición de pecador. Todos somos pecadores, pero Cristo pagó ese precio y nos cubre con ese precio cuando le aceptamos y le recibimos. Entonces, ese es el destino de las personas, o es la condición de las personas que no tienen a Jesús en su corazón. En contraste, el que cree no es condenado, y hay una frase ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. No sé si Karen me lo pueda buscar. ¿Lo tiene? Los pueda leer. Ya se la leo, pastor. Listo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Ese de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo me lo aprendí así ese versículo y lo entiendo, pero esta palabra criatura ya en el siglo XXI, por las películas y todo, suena como de terror, ¿verdad? Esas criaturas extrañas y a veces se usaban para los bebés antes. Qué linda criatura, pues ya no es una jerga de nosotros. Entonces hay que buscarle otra palabrita
cuando yo voy a evangelizar y le voy a decir a alguien, no, es que usted cuando tiene a Cristo en su corazón se convierte en nueva criatura. ¿Cuál palabra podemos usar en vez de nueva criatura? A mí no me gusta mucho. ¿Cómo puedo cambiarla? ¿Usted es una nueva qué? ¿Qué puedo decirle? Nos convertimos en una nueva qué, una nueva ¿Persona? persona. Es la más fácil. Una nueva persona. Claro que la palabra criatura ya teológicamente tiene peso, más peso que persona. Pero para que la gente lo pueda entender, usted se convierte en una nueva persona. ¿Por qué criatura tiene más peso? Porque criatura está diciendo que eres una nueva creación. Eres un nuevo hombre, es una nueva mujer que ha sido transformado. Criatura está hablando de creación, algo creado, algo hecho de nuevo. Entonces, ya para algo más profundo es importante. Pero para hablar a la gente de forma sencilla es que usted se convierte en una nueva persona. Dios lo transforma, es lo que quiere decir ahí. Lo transforma en alguien nuevo. ¿Ok? Entonces, en el 4, siendo una persona nueva, ve que aquí utilizan, le cambian el término. Siendo una persona nueva, Dios le encomendó una misión especial nombrándole a usted embajador. Exactamente, cuando somos embajadores de Dios. Y como embajador, ¿cuál es la misión que Dios le ha encomendado según 2 Corintios 5:20? Si Andrea me puede ayudar con ese. Cuando lo tenga, lo puede leer. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, rogamos en nombre de Cristo. Con Dios. Sí, ahí te está fallando un poco el micrófono, pero te entendí. Entonces, nos dice que somos embajadores y se nos ha encomendado algo. ¿Qué es lo que se nos encomendó? Dar el mensaje a las personas de que se reconcilien con Dios, porque el mundo está enemistado con Dios, alejado de Dios. Entonces, reconcíliense con Dios, ¿verdad? Y eso es a través de Jesucristo, porque Él hizo la paz a través de la cruz, a través de la cruz. Eso es bastante profundo, hasta la forma de la cruz, las manos extendidas de Él para recibir al ser humano a través de su sacrificio. Bueno, 5. Lea Mateo 5:14-15. Además de embajador, Cristo nos llama de alguna forma, ¿verdad? Principalmente en el verso 14. Lolita, si puedes buscar ese y no lees el 14. Mateo 5, versículo 14. Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok. Aquí está también otra figura simbólica, donde nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y cuando Jesús hablaba así, era de manera simbólica. Nos cayó Andrea. Era de manera simbólica. Jesús nos hablaba de esta manera. Entonces, cuando él dice que somos la luz, no es porque seamos luz, literalmente, sino que tenemos algo parecido a la luz. Hay que buscar ese parentesco. Es como cuando Jesús hace la cena, ¿verdad? Y dice, yo soy, eso lo vamos a ver la semana siguiente, este es mi cuerpo. Y entonces algunos interpretaron que el pan es el cuerpo literal de Jesús y me estoy comiendo el cuerpo de Cristo, pero nada que ver, era una manera de hablar. O sea, esto es como mi cuerpo o esto representa mi cuerpo.
Y aquí Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo, pero nosotros no somos la luz, no somos sol, no somos el prisma de la luz. ¿Qué hay en la luz que nosotros también tenemos? Bueno, iluminamos. ¿Qué hacía la luz en ese tiempo? Era importante para iluminar a las personas en sus casas. Más que ahora, ¿verdad? En ese tiempo que no había electricidad, para iluminar el camino, esas lámparas o esas antorchas por donde ellos iban en un lugar oscuro. Entonces usted y yo iluminamos el camino a las personas, le mostramos el camino a las personas y somos esperanza. Los viajeros, cuando andaban en esas tierras en horas de la madrugada, de la noche, buscaban aquellas casas que tuvieran una luz encendida, porque alguien que tuviera una luz encendida significaba dos cosas: que había vida en esa casa, que estaban vivos, no que era una casa deshabitada, y que era una casa que podía hospedarlos. Más que en ese tiempo era muy común hospedar a las personas. Entonces la lámpara, la luz, significa vida, esperanza. Entonces ya les di la respuesta, ¿verdad? En el 6. ¿Qué significa decir que somos luz? Bueno, que somos la esperanza de la humanidad, que somos la guía de la humanidad, que le podemos mostrar el camino a esta humanidad. ¿Y el camino a quién? A Cristo, a Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad bastante importante, que la gente no lo entiende. Estos fanáticos, ¿por qué predican esto? ¿Por qué le hablan a la gente? Qué cansado. Pero uno entiende que tiene una responsabilidad, un trabajo aquí en la tierra, y es sea, llámese pastor, sea miembro, sea quien sea, todos tenemos en algún momento que hablarles a alguien de Dios. Ese es un reto que Dios nos hace, hablarle a alguien de Dios. Al inverso, ¿qué significa poner la luz debajo de un almud? Bueno, si nosotros seguimos aquí leyendo la metáfora, bueno, la figura acerca de la luz, nos dice en el verso 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, cuando se va la luz, la electricidad en nuestras casas, lo primero que buscamos son candelas, es lo más práctico que hay. En mi país le llamamos velas y las encendemos. Y generalmente nadie la va a poner debajo de la cama, porque si usted tapa, lógico, una de estas candelas o velas, si me están viendo de un otro lugar, ¿verdad? Este video, estamos más bien quitándole el aire a esta llama, o sea, esa llama se va a apagar, se va a extinguir. Entonces necesita estar en algo alto, y tampoco, si usted la esconde, no va a iluminar, debajo de algo no va a iluminar. Generalmente vamos a colocar esto en la mesa o en lugares estratégicos, ni en el suelo se coloca, se lo colocan en lugares altos para que ilumine toda la casa. Esto es lo que quiere decir aquí. Se coloca y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, verso 16, delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Está hablando del testimonio, no el hablado, sino el vivido, ¿verdad? Mi testimonio, mi forma de vivir. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa poner la luz debajo de un almud? Almud era un cajón donde se guardaban, por así decirlo, los cereales, el arroz y demás. Entonces se colocaban en estas cajas. La luz no se debe esconder. Lo que hemos recibido de parte de Dios tenemos que compartirlo. No lo podemos esconder, no lo podemos callar. Y claro, vamos a tener muchos obstáculos: la vergüenza, la timidez, el miedo, el miedo a ser rechazados por otros, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Cambiaste de religión? ¿Te volviste de estos locos, verdad? Hay cada chiste acerca de nosotros, apañapocos, hay cada cosa que nos dicen, pero sin embargo sabemos que tenemos una responsabilidad de hablarles a otros del Señor. No podemos esconder lo que somos, o los cristianos que se esconden y a nadie le dicen que son evangélicos. Más que ahora, si usted está en una universidad y se dan cuenta que el profesor se da cuenta que es evangélico, lo agarra a burla, ¿verdad? Esos que creen en Dios y Dios no existe, ¿no? ¿Cómo lo prueba? ¿Cómo prueba que Cristo es Dios? Etcétera. Entonces, la vergüenza que les da a algunas personas hablar de Jesucristo. El miedo, el temor.
el ser secreto, ¿verdad? Agente secreto en algún lugar, para que nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. Bueno, antes de pasar acá, voy a ver qué nos recomienda en el lado derecho. Le pregunta, ¿le da vergüenza hablar con otros de Cristo? Y ahí nos manda a leer Romanos 1:16. Si no me equivoco, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no sé, el enemigo nos mete cosas. Qué vergüenza que se den cuenta que soy cristiano. Qué vergüenza o que yo acepté a esta religión. Qué vergüenza. Y hay gente que no le da vergüenza hablar de sus infidelidades. No le da vergüenza andar con una marihuana por ahí por la calle. No les da vergüenza andar con cervezas, alcohol y demás. No les da vergüenza el vocabulario que tienen. Y nosotros las cosas sanas y correctas nos da vergüenza. Vea cómo el enemigo trabaja para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué no tuvo Pablo vergüenza del evangelio? Ya le di la respuesta. Porque es poder de Dios. No puedo avergonzarme de aquel que murió por mí. Y él no se avergonzó morir en la cruz del Calvario y ser vituperado y señalado y todo lo que él sufrió. Lo mínimo que puedo hacer es que me insulten, lo mínimo que puedo hacer es que me digan no quiero saber nada, lo mínimo que puedo hacer en este país todavía hay libertad de culto, bueno, que me rechacen o me digan no. Pero ¿qué tal si la persona dice sí, yo lo necesito? Muchas personas necesitan oír de Jesús, aún en tu propia familia. Y tenemos que atrevernos a hacerlo. Para escribir, ¿cuáles personas se siente usted responsable de compartir el evangelio? Hay veces que uno siente como una carga. El Espíritu le pone una carga, el Espíritu Santo le pone una carga para hablarles a ciertas personas. Entonces aquí, si este es tu caso, esta es tu tarea personal, apunta estos nombres. ¿A qué familia el Señor te está pidiendo que le hables? Apúntalo ahí. No lo vas a hacer tal vez ahora, pero por lo menos ahora. Señor, créame la oportunidad. Tal vez se cree, en una conversación de repente te hagan una pregunta, ¿y cómo es tu iglesia? O ¿qué es eso del Señor? O tú que estás en la iglesia, tal cosa, y ahí aprovecha la oportunidad. Si te da miedo, dile, el Señor, ábreme la oportunidad. Y vas a ver que te la va a abrir, te la va a dar. O alguien de repente en la familia va a tener un problema y te dicen, tú que estás en la iglesia, pide oración. Ahí es el momento de hablarle. Sí, voy a pedir oración, pero es importante que tú tengas a Dios en tu corazón y ahí aprovechamos. Entonces, familiares, amigos y compañeros. ¿Verdad? Primero, para que se nos quite el miedo, lo primero que tenemos que hacer es orar por un tiempo por ellos. Y como les dije, un dato, te da miedo y todo, está bien, pídele al Señor que ellos te toquen el tema, que ellos tengan alguna situación donde busquen ayuda. Y ahí son momentos para nosotros aprovechar y hablarles del Señor. Y si aún Dios así te reta a hacerlo, hay que hacerlo, hay que obedecerlo. Y por algo es, si alguien, les explico, si alguien en mi caso nunca se hubiera acercado en ese lugar donde yo estaba, en una campaña que me acerqué por ahí, que estaban tocando una música muy bonita, y yo me acerqué por ahí a escuchar de lejos. Y si hubo ese muchacho que era hasta menor que yo, tenía yo 16 años, él tenía como 14 años, se me acercó y me comenzó a hablar de Dios. Si él no lo hubiera hecho, yo hoy no sería pastor. Yo hoy no hubiera hecho las cosas que hubiera hecho. Entonces, es importante que nosotros dejemos el miedo y hagamos la voluntad de Dios. No sabemos cuántas personas estaremos llevando al reino de Dios y qué tan útiles van a ser para Dios. ¿Qué tanto brilla tu luz? ¿Verdad? Aquí viene como una autoevaluación. ¿Qué tanto brilla tu luz? Entendiendo que usted es la luz del mundo. Marque con una X las afirmaciones que describen mejor tu vida. Y esto es personal y vaya marcándolo ahí. Me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Bueno, si este es tu caso, dichoso. Ya has superado muchas cosas. Hay gente que no tiene miedo a nada, ¿verdad? Y hablan del Señor, es algo natural. Probablemente eso va con los años, va con la personalidad, porque todos no somos iguales.
Sin embargo, todos tenemos la misma responsabilidad. De alguna forma tenemos que ingeniárnoslo. A veces brillo, pero a veces mi luz está opacada. O sea, a veces sí, a veces no. Significa que estoy regular, ¿verdad? Otro dirá, no sé cómo testificar de Cristo. No me han enseñado, no me han explicado, no sé qué debo decir. Me da cierta vergüenza hablar de Cristo. Si ese es tu caso, márcalo. Y hasta ahora mi luz ha brillado muy poco. O sea, yo no le hablaba a nadie. Es algo que yo tengo para mí, lo recibo para mí y listo. Bueno, ahí está su autoevaluación. En base a eso, ore también, pidiéndole a Dios que le ayude en esas áreas. O nos ayude. Mateo 28, 19 al 20. Pasaje conocido, pasaje muy popular, pasaje muy importante acerca de la misión que tenemos todos, grandes o pequeños en la iglesia, para con el Señor. Él nos llamó como un ejército, nos dio un trabajo y este es el trabajo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y voy a irme hacia el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios nos manda, según el verso 19, a hacer ¿qué? Ahí lo puede ver, ¿verdad? Hacer discípulos. Pero el 20 también me agrega algo, a enseñarles. Hacer discípulos es enseñar a otros lo que he aprendido. Es transmitir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Es enseñar a otros lo que Dios me ha enseñado. Entonces, puede empezar no con un montón. Puede decirle, Señor, ponga a alguien en mi vida a quien yo pueda discipular, a quien yo pueda ayudar. Ojalá a quien yo pueda ganar y a quien yo le pueda enseñar lo que tú me has enseñado. Bueno, ¿cómo testificar? Que hay unas sugerencias, ¿verdad? Y sí, es cierto, las iglesias a veces hacen capacitaciones sobre este tema. Pero como este es un discipulado general, le va a dar a unas ideas básicas. Por ejemplo, primero, hay que permitir que Cristo cambie nuestra vida. Recuerde que las palabras valdrán poco si su comportamiento no las respalda. Hay mucha gente que habla de Dios, pero ahí es donde nos señalan, este habla de Dios, pero yo conozco su vida. Yo sé esto, yo sé lo otro, y mira cómo anda, y mira lo que dice. Entonces, primero debo arreglar mi vida para poder no tener ningún estorbo y hablarles a otros del Señor. Perfectos no somos, eso sí hay que aclararlo, ¿verdad? A veces piensan que los evangélicos tienen que ser perfectos. Nadie es perfecto, todos somos pecadores, pero eso sí, pecadores lavados por la sangre de Jesús. Esa es la diferencia. 2. Use la Biblia. Es la palabra de Dios, es un arma poderosa que aclara la confusión en la mente del pecador. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Ahí debo conocer algunos pasajes, porque no es lo mismo hablar por hablar o hablar con base. Usted ha visto que en este discipulado, algunas ideas que vamos teniendo, que tal vez algunas no están malas o algunas están equivocadas, yo las voy refutando o las voy alineando, pero de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces usted ha visto que este discipulado viene versículo por versículo y va explicándole lo que dice la escritura, ¿verdad? No es algo, no, yo digo que así debe de ser, no. Es con la Biblia que le demostramos a la gente la necesidad que ellos tienen de Dios y el mensaje de salvación. No es con otras cosas. Por supuesto que usted puede testificar de cosas que Dios hizo, pero en algún momento tendrá que enseñarle algún pasaje, tendrá que demostrarle a aquella persona con algún pasaje que Jesús le ama, que Jesús murió por él, que debe recibirle. Y hay algunos pasajes que nos enseñan esas cosas. 3. Confía en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar. Él convence al mundo de pecado, preparándole para prestar oído cuando usted presente el plan de salvación. No puede obligar a nadie. Dios mismo hace la obra en la persona. Hay casos que cuando uno evangeliza ya la gente está preparada.
Usted va a encontrar, no, ya hace tiempo le he estado pidiendo a Dios que alguien me hable, le he estado pidiendo a Dios que alguien me guíe, tenía una necesidad en mi corazón, y entonces, y apareció usted y me dijo esto, es porque ya Dios preparó. O sea, cuando usted va a evangelizar o hablarle a alguien de Cristo, ore primero. Es probablemente ya Dios viene trabajando con la persona, y entonces el camino es más fácil. Porque este trabajo no es de nosotros no estamos para convencer a nadie, es Dios el que trabaja en los corazones de la gente. Y lo que hace uno a veces es nada más presentarle la salvación, pero ya Dios viene trabajando con ellos hasta desde hace años, antes de que lo reciban. Ore constantemente por sus amigos que aún no han aceptado a Cristo. Eso es importante. Busque oportunidades para compartir con ellos. Tenemos que estar orando por ellos para que ellos se encuentren con Dios, para que ellos reciban a Jesús como su Salvador. Pero usted tal vez me dirá, pero ellos van a una iglesia X y tal. Sí, hay gente que puede ir a una iglesia, inclusive a la iglesia evangélica, y no haber recibido a Jesús como su Salvador, y no haber entendido, y no haber abierto su corazón. Aquí yo quiero recalcar que no es la iglesia, es entregar su vida a Jesús. Es más, podemos hasta tener gente que está llegando a la iglesia, que necesita que la discipulemos y que necesitan que le retemos a que acepten a Cristo. Y están tal vez en la congregación llegando, ¿verdad? Y ni nos hemos dado cuenta que necesitan un empujoncito. 5. Mire al inconverso con compasión. O sea, no es que ese es un pecador, vil, mundano, pagano. Tenemos que tener misericordia. Y en la iglesia van a llegar pecadores, aparte de nosotros, que ya somos pecadores, pero pecadores que todavía están luchando con algo. Puede llegar un drogadicto, puede llegar un homosexual, puede llegar una lesbiana, más como están las cosas hoy en día con estos temas. Puede llegar alguien que ha hecho cosas terribles en su vida. Sin embargo, nosotros tenemos que tener misericordia y no juzgarles, entendiendo que vive esclavizado por el pecado. Y el inconverso no es su enemigo, sino que es víctima de Satanás. Esa es la actitud. Por mucho tiempo los evangélicos nos ganamos, bueno, por lo menos en algunos lugares o países, se ganaron el odio de muchas personas porque daban a entender como que eran superiores a los demás. Yo voy a la iglesia y ando con la Biblia debajo del brazo. Y eso así, en vez de acercar a la gente, las hacía ahuyentarse. No, esa no es nuestra actitud. Usted es un mundano, un pecador, te vas al infierno. Dios no nos llamó a juzgar, nos llamó a predicar el mensaje de salvación. ¿Que habrá momentos que habrá que decirle la verdad? Sí, pero siempre en amor. 6. Testifique con una actitud de humildad, lo que vengo diciendo. Entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted también podría estar en la misma condición. O sea, si Dios no le llama, y si tal vez usted no hubiera tenido cierto tipo de vida o ciertos padres, tal vez estaríamos en una situación similar. Entonces tenemos que tener compasión de las personas. Sea cortés. Cuide que el inconverso sienta que usted tiene un verdadero deseo de ayudarle, no lo condene. Bueno, ya me adelanté en este punto. Sea natural. Lo mejor es que usted tiene, el contacto que usted tiene son sus familiares y amigos. No tema compartir con ellos y aproveche estas oportunidades. Como le dije, no tiene que ser que usted va a agarrarlos venga, siéntese ahí, le voy a predicar. Gloria a Dios si lo puede hacer, pero no es el punto. Es en una conversación normal, en un momento donde ellos le comparten algo, en un momento que ellos hablan, vea la situación, qué difícil, ¿verdad? Que está. Pues sí, hay que buscar de Dios. Y yo le digo, pueden decir, sí, ¿verdad? Y ahí usted aprovecha un poquito y le das la palabra. Sí, estamos en tiempos difíciles, en tiempos complicados, pero hay que ponerse a cuenta con Dios. Entonces, si te da pelota, sigues hablando del Señor. Consiga buenos tratados. Tratados son unos materiales que uno le deja a las personas y le ayudan como para que ellas la estudien y lo lean. Es unos libritos que hablan sobre la salvación, hasta bien una oración, cómo ellos pueden aceptar a Jesús y demás. Sin embargo, por eso dice, pregunte a su pastor cómo conseguirlo. Hay unos tratados que depende de quién los hizo, a veces como hasta que condenan, ¿verdad? Entonces hay que leer el tratadito para que sea un documento sano y que ellos puedan entender, práctico y sencillo, y que les pueda servir. Siempre recomiendo revisarlos.
Sea valiente. Aunque no todos acepten su mensaje, recuerde que usted es portador de las buenas nuevas que trae vida eterna. Romanos 1:16. Además, la mayoría de las personas, y esto es cierto, la mayoría de las personas son más abiertas de lo que parecen. Y son muchas las personas que tienen necesidad de Dios y más en estos tiempos. ¿Por qué cree que hay tanto suicidio? Porque hay gente que ha perdido la esperanza. Y podemos nosotros darle un mensaje de esperanza a aquellos que están desesperados con esto que estamos viviendo. Así que son oportunidades para hablar de Jesús a las personas. Hablarles del Señor. Claro, esta prácticamente hablaba más yo, ¿verdad? Pero no deja de ser importante. Aquí dice que en el apéndice 6, en su libro, ¿verdad? Va a haber, va a encontrar usted una guía. Va a haber una guía de cómo predicar a estas personas. Va a haber una guía de pasos o de versículos. Revísenlo, por favor. Puede recortar la hoja y péguela en su Biblia. Bueno, cuando yo empecé a evangelizar, hacía así. Yo tenía unos versículos claves que hablaban del amor de Dios, que hablaban de la separación del hombre de Dios. En este mismo discipulado están estos versículos y yo los tenía ahí para si en algún momento le tenía que hablar a alguien de Dios y yo lo buscara. De tanto verlos, ya me los aprendía hasta de memoria, pero los tenía apuntados o subrayados. Se puede uno conseguir una Biblia pequeña, un Nuevo Testamento, y subrayar los versículos en rojo, los que hablan de salvación, en azul, los que hablan de esperanza. Bueno, son métodos. O pegarlos, como dice. Aprenda ese plan de memoria, incluyendo las citas bíblicas. Para hacer. ¿Cuándo puede usted comenzar a testificar? Esta semana, comparte el plan de salvación con una persona anotada en su lista. Este es un reto. Si no lo puede hacer, nadie lo va a condenar porque es algo personal. Pero de aquí le están retando a hacer lo que hicieron los discípulos cuando se encontraban con Jesús. Inmediatamente anunciar. No espere que pase más tiempo. Si no tiene el plan memorizado, puede compartir el pasaje más sencillo y más claro en la Biblia. San Juan 3:16. Este no está en este plan, pero yo se lo recomiendo que se lo aprendan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje habla del amor de Dios y cómo entregó a su Hijo, su único Hijo, para que tengamos vida eterna. Es un pasaje sencillo para poder explicar el plan de salvación, ¿verdad? El plan de Dios. Si quieres saber cómo dar testimonio personalmente, ahí está en el apéndice 6. Ahí están las sugerencias, parte de las que ya estaban aquí mismo también. Bueno, ya estamos concluyendo y nos pide más este discipulado para crecer. Si están llevando la guía de lecturas bíblicas, pueden seguirla. Lea Romanos 5:8. Yo no se las he exigido porque a veces yo considero que no es leer un montón de capítulos, sino entenderlos. Entonces, pero si lo está llevando, no hay problema, ¿verdad? Está bastante bien. Estoy buscando el versículo aquí y no lo veo. Para memorizar, pastor. Sí, estoy perdido aquí. ¿En qué parte está? ¿No trae? No trae, ¿ah? Hizo trampa. Hizo trampa. Ok. Sí, qué extraño. Seguro es que es alguno que va a repetir más adelante. Entonces no lo pusieron. Bueno, se salvaron. Entonces, recuerden el pasado. Larguito. Pero dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ok. No olviden mandarme el versículo. Yo confío que verdaderamente se lo graban. Yo no voy a
a pedir que sea un video ni nada, solo que me manden el audio de los versículos memorizados. Entonces, esto sería, mis estimados hermanos, si en algún momento ustedes tienen alguna duda extra, con mucho gusto pueden escribirme de lo que van viendo, lo que no le quedó claro. Con mucho gusto estoy para resolverles cualquier duda, porque ese es el propósito. No tenga pena en preguntar. Tal vez aquí, como estamos grabando, tal vez no, pero me puede escribir en privado y con mucho gusto le puedo resolver cualquier duda. Igual aquí también lo puedo hacer, ya que nadie nos ve. Entonces, esto sería la lección número 10 y el paso 11 continuaríamos en la próxima lección. Así que vamos a terminar hasta aquí.